¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos a todos los llamados y escogidos y a todos los que desde que hemos sido llamados hemos guardado con temor y temblor la riqueza, el depósito que Dios con su amor nos envió mediante su Hijo Jesús, su bendita presencia que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que se le pueda desear, codiciar, tanto en este planeta Tierra como en el universo, que no hay nada que se pueda comparar con esta bendita riqueza que es su bendita presencia en cada uno de los que hoy tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, bienvenidos a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia, a todos los que vienen con temor y temblor, con un corazón quebrantado delante de Dios, a todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, en las cosas de arriba, por todos los que venimos con un corazón ceñido a la mesa del diablo, a la carne, a lo temporal. Bienvenidos a todos los que somos extranjeros y peregrinos, no de labios, sino de hechos, crucificados juntamente con Cristo, porque para estos son las promesas de cada día, para mantenernos firmes en estos últimos tiempos llenos de apostasía y de maldad. Así, bendito hermano y bendita hermana, he orado, he pedido, he rogado al Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo para que me permitan el privilegio de ser un instrumento, un portador de la verdad, que me permitan hablar con denuedo su bendita palabra. He pedido para que dé un fruto de vida, para que Dios toque corazones, Cristo Jesús toque corazones y haya un discernimiento de este bendito camino y haya tiempo para hacer frutos dignos de arrepentimiento y podamos estar algún día en la promesa eterna de la vida eterna. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 81 del libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 31. Vuelvo a repetir, enseñanza número 81 que corresponde a este día viernes en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 31. Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como en cada enseñanza que Dios me permite, ya sea un libro o ya sea una epístola del Nuevo Testamento, siempre que vamos a leer el último capítulo o los últimos versículos de cada libro o de cada epístola, recordemos que muchas veces no me llevo la hora para llevar un orden, porque si Dios permite que terminemos el día de hoy, Primera de Samuel, mañana empezaremos con la segunda o el segundo libro de Samuel. Y es que no me puedo yo adelantar porque en la portada que se sube aparece como Primera de Samuel. Así que bendito hermano y bendita hermana, si me alcanza la hora, gloria a Dios, si es menos de una hora, gloria a Dios, porque con este capítulo 31 que vamos a empezar, finalizamos, gracias a Dios, el primer libro de Primera de Samuel. Así que ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, cómo Dios prosperó a David hasta el último momento para ir a pelear y a rescatar a los que habían salido a seguirlo, por los que estaban unidos, y cómo Dios permitió que se rescataran y cómo vino con un botín y lo repartió aún con los que se debilitaban en el camino, aún con los perversos y los malos que en su momento no fueron a combatir. Bendito hermano y bendita hermana, una vez que Dios lo bendijo y lo regresó, recuerde que también estamos aprendiendo y estamos viendo que al rey Saúl
ya lo había sentenciado Dios y le reafirmó la sentencia de maldad cuando fue a buscar a una divina y trajeron o despertaron al espíritu del profeta Samuel para volverle a concordar, a verificar lo que Dios ya le había dicho y que ya se le dijo muy claramente que al día siguiente iba a morir él y su descendencia y que Dios iba a entregar el reino a David. Así que también estamos viendo que el pueblo adversario, los filisteos, subieron a rodear Israel para ir a atacarlo. Dios lo permitió y ahí nos quedamos, si es lo que vamos a ver en este capítulo 31, la profecía de maldad dicha por Dios desde que Saúl transgredió el pacto de Dios. Y recuerde, todo el tiempo que le permitió, entre paréntesis, vivir y seguir reinando, pero sin Dios. Muy bien. Capítulo 31, versículo 1, dice la palabra. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Cuando atacaron los filisteos, vemos cómo Dios ya no está con ellos, Jehová de los ejércitos, porque recuerde que no es por obras, no es con espada, no es con mis fuerzas, sino con el Santo Espíritu que nosotros vencemos las batallas de los adversarios, de los que buscan nuestras vidas. Pero de igual manera, recuerde, cuando hay desobediencia, cuando hay ingratitud, cuando no se guarda el pacto de Dios, Dios quita su presencia y precisamente Dios ha dejado al enemigo para muchas obras. Una de las muchas es que cuando nosotros transgredimos la ley, permite que se nos lleve cautivos o que nos mate espiritualmente el día de hoy. Así que huyeron delante de los filisteos muchos israelitas, huyeron y cayeron muertos los que huyeron en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Pero meditemos con estos tres hijos. Había uno que resalta la bendita Biblia, que fue justo. Y a los que hemos tenido el privilegio de leer todo este bendito libro de Primera de Samuel, le voy a recordar lo que aprendimos de Jonatán, cómo cuando estaban también en guerra y Saúl ya había pecado, como Jonatán con su paje fue y hizo frente a estos mismos filisteos y Dios le dio victoria. También recordemos que habiendo peleado todo el tiempo, Saúl ya con pecado había prohibido al pueblo comer en la batalla, que no podían llevar alimento, que ya vimos lo que significa, y que Jonatán gustó un poco de miel y se le aclararon los ojos, que también vimos toda la bendición para saber que Jonatán era justo, el pacto que hizo con David de amor y cómo ayudó a David en todo momento, hablando de los justos, y cómo el mismo Saúl maldijo a su hijo y lo quiso también matar 2 ocasiones. Así que, en este caso, si Jonatán está permitiendo a Dios que cayera también en la batalla, fue porque ya había profetizado Dios por medio de Samuel que todo su linaje, toda su descendencia iba a morir. Pero quiero decirle que muchos que Dios permitió que murieran en la batalla van a ser despertados para la vida eterna como Jonatán. Recordemos que Dios dijo que la verdadera muerte es la espiritual y no la física. Pero aquí estamos viendo como una sombra el pago de los impíos y de su casa. Ahora, así, siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, los alcanzaron, mataron a Jonatán, a Abinadab, que era el segundo, y
a Malquisúa, hijos de Saúl. Recuerda también que Jonatán le había dicho al rey David que cuando reinara hiciera misericordia a su casa. Porque vamos a ver precisamente y vamos a aprender en segunda de Samuel, se va a acordar, ojalá se acuerde, a los que van dando un seguimiento, que quedó descendencia de Jonatán porque era justo, como lo vamos a ver. Y cómo Dios hizo misericordia a los que quedaron del linaje de Jonatán. Bien, dice en el 3, y arreció la batalla contra Saúl. Ya habían muerto los hijos, Saúl todavía no. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Cuando Saúl, que ya sabía que iba a morir, le alcanzaron porque estaba huyendo de la batalla. Cuando arreció la batalla, Dios permitió a los filisteos empezar a matar y cómo empezaron a huir los israelitas, cómo estos los alcanzaron y dieron muerte a muchos, a los hijos de Saúl, y cuando a Saúl lo estaban alcanzando los flecheros, tuvo temor de ellos. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el temor no es de Dios. Esteban no tuvo temor a ser apedrado. Jesús no tuvo temor de ir a la cruz. Pablo, Pedro y todos los que han muerto por el Evangelio nunca tuvieron temor de morir físicamente, sino el temor era de morir espiritualmente. Así que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero aquí vemos un fruto que no proviene de Dios. Tuvo gran temor. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl, con su propia espada, se echó sobre ella. Ahora, cuando vio que venían los arqueros, él tuvo gran temor y le dijo a su paje de guerra, a su escudero, mátame. Todavía no estaba herido. Todavía no estaba... todavía no lo alcanzaban, lo estaban alcanzando. Entonces él dijo, mátame. Pero su escudero tuvo temor, porque como David también, ¿verdad? No, al ungido de Dios yo no lo toco. Y recuerde, la venganza es de Dios, hermano. Entonces dice, saca tu espada, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos. Recuerde que la palabra incircunciso representaba en el Antiguo Testamento a los que no eran pueblo de Dios, a los que no eran descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual Dios les dio un pacto como una señal en el prepucio para reconocerlos como su pueblo. De igual manera, hoy es una sombra de lo que iba a venir. Hoy también los incircuncisos son los que son de carne, son los que no tienen el sello del Espíritu Santo, son aquellos que no son seres espirituales a imagen de Dios. Y estos son los que nos persiguen, bendito hermano y bendita hermana, estos son los que nos hacen guerra como ya lo hemos visto. Bueno, y me traspasen, y me encarnezcan. La palabra traspasar es morir. Y me encarnezcan, ¿verdad? En la carne. Y mas su escudero no quería porque tenía gran temor de matarlo. A Dios. Entonces, cuando vio que no quería, tomó Saúl su propia espada, la puso de frente y se echó. Se echó para que la misma espada de Saúl lo traspasara. Y, bendito hermano y bendita hermana, otra vez estamos aquí profundizando, aprendiendo de este bendito libro, que lo que dice Dios para maldición se cumple. Que lo que dice Dios para bendición se cumple, tarde o temprano. Dios es el alfa y la omega. Lo que Él principió, lo finaliza. Así, bendito hermano y bendita hermana, toda profecía, porque cuando Dios le quitó el reino a Saúl, pasaron muchos años,
y no tomó venganza a Dios inmediatamente. Claro, le quitó su bendita presencia, eso ya es algo horrible. Pero hasta aquí estaba cumpliéndose lo que Dios le había profetizado, que no iba a dejar a ni él vivo ni a ninguno de su casa. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, el escudero, y murió con él. Así murió Saúl aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Así se cumple la profecía. Así murió en manos de los enemigos. También, todo aquel bendito hermano y bendita hermana que alguna ocasión fue iluminado y escogido por Dios y gustó del don celestial y tuvo el fruto que hemos aprendido de David, entonces de igual manera Dios los entrega el día de hoy al enemigo, a las iglesias satánicas y quedan muertos, hoy espiritualmente. Y cuando les venga también la muerte física tarde o temprano, porque ahí está, por ejemplo, Kais Luna, Adrián Romero, Marcos Witt, Maldonado, todos estos, David Damon, todos estos que alguna vez gustaron el don de Dios, están entregados ya por Dios a la espada del diablo. Ya están muertos. Ellos ya están separados de Dios. Y luego de eso, todavía les espera el lago de fuego. Bueno, y los de Israel, que eran del otro, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, que no estaban con Saúl, que estaban del otro lado, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en esas ciudades. Pero Dios les permitió vivir a los que estaban del otro lado del Jordán. Y estos benditos hermanos y benditas hermanas son los que no siguieron a Saúl. También que estaban del otro lado del Jordán. Bueno, pero sí cuando vieron que Saúl había muerto, cuando vieron que Dios ya no estaba con ellos, que ya no había rey, que sus hijos también habían muerto porque cuando moría un rey lo sucesaba su hijo, huyeron, dejaron sus ciudades y llegaron los filisteos y habitaron en esas ciudades. De igual manera también, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es la enseñanza que hay aquí? Bueno, un ejemplo para poder concordar. Aquí, bendito hermano y bendita hermana, yo estoy en la Ciudad de México, en una alcaldía que se llama Gustavo Amadero, al norte totalmente de la ciudad. Y aquí Dios me permitió tener morada de Dios, tener una casa que es congregación, pero de igual manera, cuando viene el enemigo, cuando Dios permite maldad, entonces fíjese bien, este lugar que era de cristianos se va a convertir en lugar de falsos representantes. Se va a convertir se va a multiplicar Satanás y va a venir a querer morar donde nosotros, porque hay muchas iglesias o muchas congregaciones que alguna ocasión estuvieron bien y estuvo Dios, pero que ahora ya son del diablo y habitan ahí ya ellos. Bueno, entonces dice, y los hijos de Israel que eran ya vieron los hijos siendo muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en las ciudades. Aconteciendo al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos de sus riquezas, de sus bienes, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Pero es muy importante aquí, fíjese, ponga atención. Al día siguiente que viendo a los filisteos, o viniendo los filisteos a despojar a los muertos. Sí, como una sombra de lo que iba a venir, pues si yo cargaba monedas de oro, si yo cargaba riquezas,
venían y como estaba muerto, a ver qué trae a ver qué es de valor, vámonos. De igual manera, cuando por el pecado Dios permite una muerte, porque la muerte es separación, y espiritualmente cuando Dios sale de mi vida, yo tengo muchas riquezas que Dios me trajo. Oro, plata, mi casa está adornada. Y Satanás es un ladrón. Ahora, ¿a quién viene a robar? A los que hace pecar el día de hoy y que Dios permite entregarlos, viene a quitarnos las riquezas, muchas o pocas, que cada quien tenía. Una de las muchas es la sabiduría. Y sí, yo lo he visto, bendito hermano y bendita hermana, hermanos y hermanas, que alguna ocasión daban palabra con denuedo y tenían el discernimiento del mal y del bien, y después practicaron el pecado y se convirtieron como Saúl. Me quedé maravillado e impactado de cómo hablan hoy y de cómo Dios les quitó toda sabiduría y les dio un espíritu de confusión, y hoy lo que hablan me maravilla a mí. Les quitó todas las riquezas y están en congregaciones que no son de Dios. Entonces dice que cuando encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. De igual manera, ¿qué es o qué significa o por qué Dios permite y resalta en su palabra que lo decapitaron ya muerto? Bendito hermano y bendita hermana. Primeramente, ponemos el ejemplo en el Nuevo Testamento que Dios puso por cabeza a Cristo Jesús. Y después, Cristo Jesús puso por cabeza al varón de la mujer y también nos puso como gobernantes para que con su cabeza gobernásemos. Así Satanás quiere decapitar la cabeza de Cristo Jesús para que no haya verdad en alguna congregación. Y como le acabo de dar testimonio, los que Dios me ha permitido alguna ocasión ver cómo estuvieron con las riquezas y ahora ya no tienen la cabeza de Cristo. Se les ha quitado la cabeza de Cristo, que es la cabeza de Cristo, de nuestro Rey, es la que nos da entendimiento, es la que nos da discernimiento. Pero de igual manera, cuando Dios permite que venga el enemigo, nos quita la cabeza que representa la sabiduría. Todo con simbolismos, hermano. Todo como una sombra de lo que hoy significa todo esto. Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Aquí está, la espada, el yelmo, la coraza, el escudo, el calzado, hablando espiritualmente. Porque también estos que estuvieron alguna ocasión ya no tienen la cabeza de Cristo, ya no tienen la espada, ya no tienen la fe, que es el escudo, ya no tienen justicia, que es la coraza, ya no hacen frutos dignos de arrepentimiento, ya no llevan el evangelio como antes, se les quitó o se les quita las armas. Acomodando lo espiritual, y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, siempre tocando para concordar versículos y enseñanzas del Nuevo Testamento, para poder concordar esta bendita sombra y lo que Dios nos quiere decir, porque con estas benditas enseñanzas y estas historias vivas nos da un fruto que es el temor, conocer a Dios y mejor ser acreedores de las bendiciones y no de las maldiciones. Y cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Ahora, aquí una vez que decapitaron, fueron a dar las buenas noticias a todo el pueblo de los filisteos, que ya no había rey en Israel, porque esa es la alegría del diablo. Eso es lo que quiere Satanás, que no haya representantes de Dios, que no haya quien gobierne, quien cuida al pueblo, quien apaciente el bueno. Esa es la obra. Y hay júbilo y alegría, como cuando Cristo Jesús
fue crucificado, los adversarios hicieron fiesta. Pensaban que se habían librado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces llevaban las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Las riquezas y todo lo llevaron a los ídolos, porque recordemos que tenían muchos dioses, así como cuando llevaron el arca a Dagón, así ofrecían todas las riquezas de despojo a sus ídolos. Hoy esos ídolos es el diablo y los demonios. Y así también, como Dios me permite el privilegio de poder llevar con el Evangelio las buenas nuevas de salvación y dar mi vida para enseñar el camino, cuando alguien manso y humilde dejó el camino, entonces puedo llevar al templo de Dios y puedo meter al templo de Dios oro y plata para dedicárselo a Él. Pero de igual manera, si yo soy hijo del diablo, jactándome que soy cristiano, con un espíritu de estupor que Dios me mandó para que yo crea en la mentira, de igual manera me dedico a engañar y a bajar cristianos de la cruz para llevarlos al mundo y a los ídolos y al diablo y consagrarlos al diablo. Porque, ya le he dicho, una congregación de Dios está crucificada totalmente y todos los días tienen una obra para Dios. Las iglesias de Satanás son todas aquellas que tienen el mismo fruto de los que no son cristianos, de los católicos y de todo el mundo, que hacen las mismas obras que ellos. Bueno, aquí está. Y pusieron, dice en el 18, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Ahora, pusieron sus armas. Ya le dije hoy cuáles son las armas. Lo que Dios y Cristo Jesús a mí me trajeron fue un yelmo, fue una coraza, fue un escudo, fue una espada y fue el calzado que viene en Efesios. Ahora, ya le dije, vente hermano, cuando Dios se aleja de nosotros, cuando morimos, se nos quitó todo. Ya no tenemos ninguna arma. Ahora, Astarot, Astarte, esta gran diosa que tenían muchas naciones con diferentes nombres. Una mujer. Representa nada más ni nada menos que a la esposa de Nimrod, y que cuando murió le hicieron diosa y dijeron que era la luna. Y que el día de hoy sigue estando todavía en algunos lugares que no son cristianos, como los católicos, y la han metido como la guadalupana, es la misma. O la Virgen de Fátima en Estados Unidos, que es la misma. Astarte o Astarot. Ahora, muy importante, ¿verdad? Porque de igual manera, cuando yo llevo a un muerto, si es que soy del diablo, si es que soy un filisteo, que ya Dios me ha permitido profundizar estas enseñanzas, entonces yo llevo a la diosa y le digo, ¿sabes qué? Mira, la sabiduría, mira, ya no es justo, ya no tiene el yelmo de la salvación, ya no tiene el calzado del evangelio, ya no tiene la espada de Dios, ya se lo despojé y te lo ofrecemos a ti. Y colgaron su cuerpo de Saúl en el muro de Bet-San, su cuerpo. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy, los que el enemigo regresa para atrás son de carne, son de cuerpo, son de barro, ya no están vivos. La vida representa tener a Dios, y tener a Dios representa que mi espíritu está vivo. Si Dios se aparta de mí, yo quedo muerto, quedo en cuerpo nada más. Soy carnal, soy mundano. Y quedo muerto. Mas oyendo, dice en el versículo 11, mas oyendo los de Jabes, de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, pueblo de Dios, que estaban en Jabes, todos los hombres valientes se levantaron,
los que no siguieron a Saúl, los que no siguieron a ellos. Porque cuando habla de hombres valientes y no de cobardes, es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía y no de temor. Y cuando dice hombres valientes es porque tienen la presencia de Dios. Recuerde, no todos pecaron. El pueblo estaba dividido cuando Saúl reinó. Y todos los hombres valientes se levantaron cuando escucharon y anduvieron toda aquella noche y fueron y quitaron el cuerpo de Saúl. Fueron a rescatar el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? En el Antiguo Testamento también estaba prohibido quemar a un muerto. Ahorita no voy a profundizar estas enseñanzas, pero la cremación, un muerto se tenía que sepultar. Ahora, el pueblo fue a rescatar nada más el cuerpo, porque como David dijo, tú fuiste un ungido de Dios, Dios te escogió a ti, líbreme Dios de hacer venganza. Era del pueblo, de todas maneras, pero a que lo quemaran, o quemaran en vez de quedar colgado, de todas maneras, sabían que era pecador y quemaron a Saúl y a sus hijos. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Tomando sus huesos, una vez que quemaron, bueno, los huesos quizás no se calcinaban, tenían otro tipo de cremación ellos, de dejar nada más el esqueleto, sino nada más la carne, representando también que la carne para nada aprovecha, y tomaron sus huesos y esos sí los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, porque nosotros estamos separados del mundo, muertos, en el árbol que es Cristo Jesús en una sombra, y ayunaron 7 días. Recuerde que ya hemos hablado sobre el ayuno. Bendito hermano y bendita hermana. Aquel día dejaron de comer alimentos físicos por la tristeza de que ya no tenían rey, de que ya no tenían quien sucesara al rey. Y ayunaron porque no tenían rey. De igual manera, nosotros cuando ayunamos, ayunamos para un pedimento, ayunamos para orar, ayunamos en angustia para pedirle a Dios. Y por la afrenta que acababan de tener, de que los filisteos habían matado no nada más a Saúl ni a sus hijos, sino muchos. Y también hemos hablado del ayuno, bendito hermano y bendita hermana, espiritual, que ahorita pues ya no lo voy a profundizar, ni me voy a meter a ello, pero también hemos visto nosotros un ayuno que es espiritual. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, pues hemos terminado, gracias a Dios, este primer libro de Samuel, que fueron 81 enseñanzas. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el segundo libro de Samuel, empezando con una enseñanza 1, ya, porque es otro libro, es segunda de Samuel. Pero vamos a continuar con segunda de Samuel, si Dios me lo permite. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.